Brutal. Revelaciones impactantes, la Iglesia no escapará de la gran tribulación confirmado ahora. La noche se cernía sobre el pueblo como un manto oscuro, y en la plaza central, un grupo de fieles se congregaba, sus rostros marcados por la incertidumbre. Rumores escalofriantes surgían entre murmullos, visiones de fuego, avistamientos de criaturas desconocidas, un antiguo texto que hablaba de la llegada de fuerzas oscuras destinadas a desmantelar la fe. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el propio cielo estuviera escuchando, el sol se ocultaba a medida que las campanas de la iglesia sonaban con un eco grave. Pero algo era diferente, el sonido parecía distorsionado, como si las notas se retorcieran en el aire. Una anciana, con manos temblorosas y ojos desorbitados, gritó, «He visto señales». La luna se volvió roja, y voces me llamaban desde la oscuridad. Su grito resonó entre los asistentes y el miedo se extendió como un fuego rápido. Lo que comenzó como historias de advertencia se había convertido en una profecía, mientras la multitud se ahogaba en su horror, un joven con una mirada decidida se adelantó. «No podemos dejar que el miedo nos consuma», exclamó, desafiando las sombras que parecían alargarse a su alrededor. Pero a medida que sus palabras llenaban el aire, los cielos estallaron en un trueno ensordecedor, como un grito de advertencia desde lo alto. Todos los ojos miraron al cielo, recordando leyendas sobre la llegada del juicio final, una tormenta que marcaría el fin de la era de la Iglesia como la conocían. Los murmullos crecieron, llenos de incredulidad y pánico. ¿Cómo es posible que todos estos eventos estén sucediendo a la vez?, se preguntaban, cada uno sintiendo un nudo en la garganta. Se hablaba de un antiguo sacerdote que había desaparecido días antes, dejando un mensaje encriptado que indicaba el fin de la paz. Este era solo el comienzo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Pero justo cuando parecía que la locura iba a apoderarse de todos, una voz resonó entre la multitud. No estamos solos. Un extraño apareció entre las sombras, su presencia irradiando un aura de misterio. He llegado para advertirles. El silencio cayó de golpe, el susurro de todos los corazones latía fuerte. ¿Quién era este extraño? ¿Tendría la clave para salvarlos de la gran tribulación que se avecinaba? La expectación llenó el aire mientras su mirada penetrante se posó sobre cada rostro, dejando una pregunta suspendida: ¿qué revelaciones aterradoras traería consigo? La multitud contenía la respiración, sus ojos fijos en el extraño que había emergido de la oscuridad. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha de su manto, pero su voz era clara y resonante, como el eco de los truenos que aún retumbaban en el cielo. Mi nombre es Eliseo, declaró con una firmeza inquebrantable, y traigo un mensaje de advertencia. Las visiones que han tenido son solo el principio de lo que está por venir. Al oír su nombre, un murmullo recorrió la multitud. Algunos recordaban historias sobre un Eliseo que una vez fue sacerdote, conocido por sus milagros y verdades perturbadoras. Otros, no tan convencidos, se miraban entre sí, con la angustia reflejada en sus semblantes. ¿Milagros? ¿Verdades? Una voz desafiante surgió del fondo. Era Jorge, un hombre robusto y desilusionado. ¿Y por qué deberíamos creerte? Solo son cuentos de viejas. Eliseo mantuvo la calma, su mirada contemplativa e intensa. El miedo no es mi aliado, pero la esperanza sí lo es. Ustedes deben unirse y prepararse. La gran tribulación no es un mito, es un ciclo que se repite en la historia de la humanidad. Lo oscuro vendrá, pero a su lado está la luz. Un frío gélido recorrió el espacio. Muchos se acurrucaron bajo sus abrigos, mientras otros cruzaban los brazos, protegiéndose del escalofrío que les provocaba la idea de un futuro aterrador. Algunos murmullos se tornaron discusiones,
un eco de dudas y temores que resonaban en el aire. Eliseo se paseó por la plaza, su presencia como un faro en la tormenta, y continuó: las sombras han despertado y están buscando a aquellos que se sientan perdidos. La luna roja, las visiones son portadoras de una revelación, son señales de que el tiempo se agota. Necesitan una guía, un camino a seguir. Fue entonces que un rayo iluminó el cielo, haciendo que la multitud retrocediera. Una figura espectral emergió detrás de Eliseo, cubierta de sombras que danzaban como lenguas de fuego. La anciana se llevó las manos a la boca, mientras un grito ahogado escapaba de su pecho. El anticristo se acerca. Los ojos de Eliseo se abrieron como platos, y por un momento, una chispa de miedo cruzó su rostro. Eso no es más que una ilusión, una prueba para aquellos que deben permanecer firmes. ¿Pero cómo podemos estar seguros?, preguntó una mujer entre lágrimas, incapaz de contener su angustia. ¿Qué debemos hacer? Eliseo se detuvo, su respiración se hizo pesada y un profundo silencio llenó el aire antes de responder. Hay 3 pasos que deben seguir: la oración ferviente, la búsqueda de la verdad y la unidad entre ustedes. La fe es un refugio, pero también puede convertirse en su espada. Solo juntos podrán enfrentar el horror que se aproxima. Poco a poco, el desesperado murmullos comenzaron a transformarse en un sentido de determinación compartida. Pero en el fondo de sus corazones, todos sabían que sus lecciones no serían sencillas. Justo cuando la tensión parecía centrarse en un punto de quiebre, un estruendo ensordecedor sacudió el suelo, haciendo que algunos cayeran de rodillas. La tierra tembló como si la misma creación se opusiera a lo que estaba por venir. Los rostros se llenaron de terror y confusión. El momento se acerca, dijo Eliseo, levantando la vista hacia el cielo oscuro. Y ustedes deben decidir ahora: ¿lucharán o se rendirán ante la oscuridad? La multitud observó, atormentada por la decisión que tenían ante ellos. Mientras la tormenta rugía y las sombras se alzaban, un secreto oculto en el corazón de uno de ellos estaba a punto de salir a la luz, uno que cambiaría todo lo que creían. ¿Quién se atrevería a revelarlo antes de que fuese demasiado tarde? La tensión en el aire era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. La multitud se encontraba atrapada entre el miedo y la confianza que Eliseo parecía inspirar. Pero justo cuando pensaban que habían llegado al límite de sus emociones, alguien comenzó a avanzar entre la muchedumbre. Era Laura, una joven madre con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una chispa de determinación. «Yo sé algo», gritó, logrando que todos la miraran. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. «He tenido visiones que no puedo ignorar. He visto lo que vendrá. No puedo quedarme callada». El silencio fue absoluto. Los murmullos cesaron, y todos esperaban a que Laura compartiera su secreto. La noche se volvió más oscura, como si las sombras se acercaran a la vida. Fue entonces que Laura hizo una pausa. Su respiración era rápida, y su pecho subía y bajaba con la intensidad del momento. «En mis sueños, he visto a aquellos que se dicen liderarles», continuó con un hilo de voz. «Los mismos que están supuestos a guiarnos hacia la luz, en realidad son parte de la oscuridad. La iglesia no escapará de la gran tribulación. Ellos son cómplices». El revuelo fue inmediato. Algunos gritaron, otros temblaron. La anciana se llevó de nuevo las manos a la boca, incapaz de asimilar lo que escuchaba. Eliseo la miró fijamente, su rostro en un conflicto entre la incredulidad y la preocupación. «¿Qué insinúas, Laura?», preguntó con seriedad. «Es peligroso lanzar acusaciones sin pruebas». La multitud volvió a murmurar, el aire se hizo electrizante. «¿Pruebas? No las tengo, pero tengo visiones de un futuro donde todo lo que amamos se desmorona», exclamó, su voz elevándose sobre el caos. «Vi a personas de autoridad vendiendo nuestras almas, nuestros miedos, en el nombre de la fe. La oscuridad no es solo una sombra externa, también está dentro de nosotros». Sus palabras resonaron en la plaza como un tambor distante. Algunas personas comenzaron a dudar. Otros, en cambio, parecían dudar de su salud mental. La atmósfera era de tensión pura. ¿Y si lo que dices es cierto? ¿Y si nuestros guías nos están traicionando?,
murmuró de entre la multitud un joven de mirada perdida. ¿Quién se atrevería a enfrentarlos? Un constante temblor recorría la tierra, amplificando la incertidumbre en el aire. Eliseo, viendo que la situación se tornaba caótica, tomó una profunda respiración. Hay gran verdad en lo que dices, Laura. Pero si los líderes han caído en la oscuridad, es nuestra responsabilidad descubrir la verdad detrás de las sombras, no dejar que nuestra fe se convierta en una traición. Sin embargo, las preguntas en la mente de los habitantes crecían como sombras al caer la tarde. Nadie estaba seguro de cuál era el camino correcto, ni de a quién seguir. Laura miró a todos a su alrededor, sus ojos brillando con un fuego inusual. Si la fe nos ha llevado al engaño, ¿entonces qué nos queda? Ya no podemos ser ciegos. El murmullo se intensificó, generando un clamor entre aquellos que se sentían traicionados pero también entre los que aún creían. Aquel caos de pensamientos terminó de convertir la plaza en un volcán a punto de hacer erupción. De repente, un rayo más brillante cortó el cielo, iluminando a Eliseo y Laura, lanzando sombras extrañas sobre el suelo. Un susurro escalofriante emergió de la oscuridad, y todos sintieron un escalofrío colectivo. ¿Podrán elegir su propio destino antes de que la oscuridad se apodere de todo? ¿Cuánto más estarán dispuestos a sacrificar para encontrar la verdad antes que sea demasiado tarde? Con una nueva revelación flotando en el aire, la pregunta que todos se hacían sonó más fuerte que nunca. ¿Serían capaces de enfrentar a sus propios demonios, y qué otros secretos estaban esperando ser revelados? La plaza se sentía como un campo de batalla, cada rostro reflejando una lucha interna entre la esperanza y el desasosiego. Eliseo, con los músculos tensos y el corazón acelerado, sentía la presión en su pecho, una mezcla de miedo y responsabilidad. Laura, ante el clamor abrumador, mantenía la mirada fija, como si su propio destino estuviera en juego. «Silencio», gritó Eliseo, buscando controlar la reacción de la multitud. El caos se aplacó un poco, los murmullos se convirtieron en susurros, pero la desconfianza se mantenía vibrante en el aire. Debemos abordar esto con sabiduría. Si lo que dice Laura tiene alguna verdad, necesitamos unirnos, no aceptar la división. Las palabras resonaron, pero no todos estaban convencidos. Algunos comenzaron a retroceder, como si el simple hecho de estar allí los hiciese cómplices de una conspiración oscura. Otros avanzaron, buscando respuestas, desbordando una mezcla de ansiedad e indignación. ¿Que si nuestros líderes no son más que marionetas de la oscuridad?, preguntó Rosa, una anciana que había estado bajo la protección de la iglesia toda su vida. Sus manos temblaban, no solo por el miedo, sino por la traición que iluminaba su mente. Laura avanzó un paso hacia Rosa. Lo que vi es aterrador, pero más aterrador es permanecer ciegos. Debemos abrir los ojos, descubrir la verdad que se esconde entre nosotros. Si no lo hacemos, nos arrastrarán a todos al abismo. La multitud se removía inquieta, el aire cargado de incertidumbre, cuando un grito desgarrador cortó la noche. Un hombre había caído al suelo. Nadie entendía lo que pasaba, pero pronto quedó claro que un ataque de pánico había desatado una ola de caos. Las personas comenzaron a gritar, empujándose entre sí, buscando una salida, buscando escapar de una verdad que ya no podían ignorar. Eliseo se hizo camino hacia el hombre en el suelo. «Ayuda. Necesita aire». Su voz era firme, pero el terror a su alrededor lo abrumaba. Laura corrió a su lado, sosteniendo la mano del hombre mientras su respiración se hacía más rápida y superficial. «Respira hondo, hermano», le decía Laura, su voz suave, casi tranquilizadora. «Estamos aquí contigo». En su mente, pensaba en las palabras que había compartido. ¿Había desencadenado este caos? Era su culpa que la verdad comenzara a salir a la luz de esa manera, mientras ellos luchaban por calmar al hombre. Un grupo de 3 figuras emergió de la oscuridad, con vestimentas que reflejaban autoridad. Eran miembros del consejo de la iglesia, sus rostros cubiertos de sombras, pero sus expresiones mostraban una mezcla de cólera y desdén. «Suficientes tonterías, Laura», dijo uno de ellos con voz fría. «No puedes mantener tu lugar aquí si sigues en esta senda. Debemos mantener la paz y el orden, y tú solo siembras el caos».
La multitud, sintiendo la tensión entre ambas partes, comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez, con una mezcla de miedo y curiosidad. Nadie sabía si los líderes estaban defendiendo su fe o tratando de proteger sus secretos. No somos tus enemigos, gritó Eliseo, enfrentando a los líderes, su voz resonando con claridad. Nuestro único deseo es la verdad. Si nuestras creencias nos han llevado a la oscuridad, entonces es nuestra responsabilidad iluminarlas. La plaza tembló, como si la tierra misma se sintiera llamada a actuar. Mientras tanto, las sombras se alargaban sobre ellos, como si estuvieran siendo observados por algo más. Las miradas se tornaron hacia el consejo, ansiosos por escuchar qué ocurriría. ¿Qué pasará ahora, Eliseo? ¿Qué revelaciones más nos esperan? Una joven preguntó, su voz temblante resonando sobre el murmuro creciente, y así, la pregunta flotó en el aire, un eco incesante. Se formaba un abismo entre la fe y las revelaciones, y la multitud se preguntaba si el camino de la verdad sería el último que caminaran. A medida que la tensión crecía, el cielo se oscureció aún más, presagiando una tormenta que acechaba, uno donde las respuestas dolorosas serían inevitables. ¿Qué verdad se revelaría entre los susurros de la oscuridad? Las sombras danzaban. Un giro inesperado se acercaba. Una explosión de angustia recorrió la plaza cuando las palabras del consejo se ahogaron en el eco de las preguntas y dudas que invadían los corazones de los congregados. El hombre en el suelo seguía respirando con dificultad, y la angustia de Laura se intensificaba. Pero la atmósfera no se enfocaba solamente en él, todos los ojos estaban fijos en la confrontación que escalaba. ¿Qué verdad están ocultando?, gritó un joven desde el fondo, su voz llena de indignación. ¿Por qué les temen a las revelaciones de Laura? Díganos. El consejo, sintiendo el cambiante pulso de la multitud, ajustó sus posturas, tratándose de mantener firmes en su autoridad. El rostro del líder, marcado por la tensión, reflejaba un conflicto interno. La fe es lo que nos une. No permitiremos que la duda se instale entre nosotros, dijo, pero la falta de convicción en su voz era palpable. Mientras su mirada se deslizaba hacia Laura, una idea osó cruzarle la mente. Si esos hombres estaban ocultando algo, podría ser aún más peligroso de lo que todos imaginaban. Eliseo, sintiendo la presión, entrelazó sus dedos en un gesto de determinación. Su decisión estaba tomada. ¿Y si esa fe se ha convertido en un manto que oculta la verdad? No podemos ocultarnos del miedo y la oscuridad. La ignorancia es la verdadera enemiga. Los murmullos se intensificaron, y una nueva energía parecía surgir, chocando contra la autoridad del consejo. Sean valientes. La verdad nos hará libres, clamó una mujer de su lado, y la multitud replicó con aplausos y gritos de aprobación. En ese momento, un rayo desgarrador iluminó el cielo y los cimientos de la plaza, como si el universo mismo respondiera al clamor de las almas ansiosas. El consejo se miró entre sí, y el líder dio un paso adelante, desnudando su cara al reflexionar sobre la maquinaria que había mantenido todo en marcha. Ustedes no comprenden la magnitud de lo que buscan. Las verdades que Laura ha visto son más peligrosas de lo que imaginan. ¿Peligrosas? ¿Qué hay de peligroso en conocer la verdad?, gritó otra voz, esta vez estallando en un grito de desesperación. Las sombras que ensombrecían el rostro del consejo apenas lograban ocultar el sudor que empezaba a formar perlas sobre sus frentes. Laura sintió una corriente eléctrica recorrerla, era un instante de poder. Necesitamos saber si el consejo ha sido honesto con nosotros. Si la Iglesia ha negociado con fuerzas oscuras, debemos enfrentarlo. No tenemos temor, solo queremos justicia. Afuera, el viento se intensificó, avivando las llamas de los faroles y arrastrando las hojas alrededor. La tensión era palpable, cada persona en la plaza sentía que el destino del lugar pendía de un hilo, y la imagen de lo que se desataba era más aterradora que cualquier oscuridad. De pronto, un estruendo resonó desde el fondo de la plaza. Un grupo de hombres armados emergió de las sombras, con el mismo desdén en sus rostros que los miembros del consejo. Los vigilantes habían llegado, y su presencia oscura solo sumó más al nerviosismo colectivo. Eran los guardianes de secretos, dispuestos a proteger a toda costa lo que no debía ser revelado. No sigan por este camino,
advirtió el líder del grupo, su voz áspera y grave marcando el aire como una pesada losa. Si continúan con esta rebelión, enfrentarán consecuencias más allá de su comprensión. Las palabras golpearon la multitud como un trueno. Se miraron entre sí con desesperación y miedo, pero la llama de la determinación seguía ardiendo. Estamos juntos en esto, susurró Eliseo, acercándose a Laura. No podemos retroceder. El cambio llega con la verdad, y la verdad cambia todo. Pero, mientras el tumulto crecía, las sombras se cerraban sobre ellos, y una pequeña figura encapuchada surgió de la oscuridad. El corazón de Laura se detuvo en un destello de reconocimiento iluminó su memoria. Marta, murmuró con asombro, justo antes de que la mujer encapuchada levantara la mano, señalando con un gesto urgente, como si la clave de toda la verdad estuviera a punto de revelarse. Y la plaza se mantuvo en silencio expectante. La verdad está más cerca de lo que creen, exclamó. Pero necesitarán más que fe para enfrentarlo. La atmósfera estaba a punto de estallar en secretos y revelaciones. ¿Qué habría detrás de la capucha de Marta? ¿Y qué peligros acechaban por venir? La plaza se convirtió en un mar de murmullos agitados, cada rostro reflejando temor y curiosidad. La figura encapuchada de Marta resaltaba en el caos como un faro de expectativa. Laura sintió que el aire vibraba con una mezcla de esperanza y desasosiego, el corazón le palpitaba en el pecho, como un tambor marcando el ritmo de una épica batalla. Marta, ¿qué sabes? Dinos, gritó un hombre tosiendo entre la multitud. Las palabras distorsionadas, llenas de urgencia, indicaban que el miedo ya no amigaba con el silencio. No puedo decirlo aquí, respondió Marta, su voz temblorosa, pero su mirada fue clara y penetrante. Deben venir conmigo. Llevamos demasiado tiempo encerrados en sombras, pero lo que revelaré puede cambiar todo lo que creen. El líder del consejo, su rostro pálido, apenas podía contener su rabia. Cállate, mujer. Lo que dices es herejía. No permitiré que arrastres a esta gente por un camino de locura. Laura se volvió hacia Eliseo, quien parecía más decidido que nunca. No podemos dejar ir esta oportunidad. Deberíamos seguirla. Hay algo más en juego aquí. Lo sé, respondió Eliseo, sus ojos ardían con pasión. Pero debemos ser cautelosos. No sabemos hasta dónde llega el alcance del consejo. Si están dispuestos a utilizar la violencia para mantener el control, ¿hasta dónde llegarán por silenciarla? Mientras hablaban, los hombres armados avanzaron con firmeza, sus miradas llenas de desdén, preparados para proteger los misterios que rodeaban a la iglesia. Hagan lo que deseen, pero su rebelión será su perdición, advirtió el líder del grupo con una sonrisa fría. El viento azotó con más fuerza, agitando las hojas y arrastrando el eco de las disposiciones. La plaza, ahora, parecía un campo de batalla entre la vieja y la nueva realidad. Pero en el fondo, el indiscutible deseo de justicia comenzaba a forjar su camino. Basta. Interrumpió Laura con una voz que resonó como un trueno. Soy yo quien ha traído la luz de la verdad a este lugar sombrío, y ya no seré silenciada. Si debemos ir, que sea juntos. Sin importar lo que descubran, somos más fuertes cuando estamos unidos. ¿Quién está conmigo? Una oleada de valentía recorrió la multitud. Una mujer del grupo alzó su voz. Yo estoy contigo. Y luego otra, una a una, las afirmaciones comenzaron a brotar, hasta que todo el grupo estalló en gritos de unidad. Marta, ¿a dónde nos llevarás? Laura preguntó, sintiendo que su futuro pendía de la respuesta. La figura encapuchada se apartó levemente, revelando sus ojos brillantes y llenos de un fuego antiguo. Hay una biblioteca secreta, un lugar donde se registran las verdades que la Iglesia ha ocultado. Allí es donde descubriremos que la gran tribulación es solo una de las muchas mentiras que han utilizado para manipularnos, dijo con fervor. La promesa de secretos ocultos empezó a seducir a la multitud como el canto de sirenas. Marta dio un paso atrás como si se preparara para ser la guía en este sendero incierto. Pero antes de que la multitud se moviera, el líder del consejo gritó, no permitan que esa mujer los lleve a la perdición. La oscuridad está esperando para devorarlos. Es una trampa.
Las advertencias resonaron en el aire grueso de tensión. Laura buscó a Eliseo, apoyándose en su promesa de valentía. Las dudas luchaban en su mente, pero la esfera de confianza en sí misma comenzaba a resplandecer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar la oscuridad por la verdad?, preguntó, mirando a su alrededor. Porque si vamos, debemos ir todos juntos. El inminente duelo entre la luz y las sombras palpitaba en la plaza, las decisiones estaban a punto de tomarse. La figura de Marta, como un faro, guiaba a la multitud hacia lo desconocido. Vamos, exclamó Laura, sintiendo que cada zapato que golpeaba el suelo podría marcar el inicio de una nueva era o el fin de todo lo que conocían, pero sin previo aviso, un estruendo sordo retumbó a sus espaldas. Un edificio cercano explotó, sacudiendo el suelo y levantando una nube de escombros y polvo. Fue el llamado de un enemigo adormecido, que ahora despertaba. La verdad no será tan fácil de descubrir. Resonó una voz profunda entre la tormenta de caos. Marta miró a Laura, su expresión una mezcla de desafío y urgencia. El camino apenas comenzaba, y los horrores se alineaban al acecho. El eco de la explosión resonó en el aire como un grito desgarrador, y un silencio repentino invadió la plaza. Polvo y escombros danzaban en el aire, y la multitud se dispersó en una frenética búsqueda de refugio. El pánico se extendía como un fuego voraz, mientras las sombras del consejo se movían, rápidas y decididas. «Regresen», gritó el líder del consejo, de pie en medio del caos. Su voz, dura como el hielo, intentó retener a aquellos que empezaban a dudar. No se dejen llevar por sus ilusiones. Esto es lo que nos espera si escuchan a la traidora. Laura sintió el nudo en su garganta ahogando su aliento. No podía permitir que el miedo deshiciera la unidad que se había formado. Mira a su alrededor. La mayoría de los rostros finalmente habían cobrado una chispa de determinación, pero, con cada explosión, esa magnitud se desmoronaba ante la explosión de la realidad. Marta, ¿qué hacemos?, Laura preguntó, su voz un hilo de esperanza a través del tumulto. La encapuchada la miraba con una intensidad que cortaba la confusión. Debemos irnos, ahora, dijo Marta, y su voz, aunque temblorosa, tenía una firmeza que lograba atravesar el miedo. La biblioteca está cerca, pero no podríamos estar más expuestos. La iglesia sabe que estamos en el camino correcto. El grupo, ahora a medio camino entre la duda y la determinación, comenzó a moverse, llevando consigo un peso. Cada paso era una declaración de guerra contra la opresión. Pero el tiempo se agotaba. Laura pudo ver cómo una figura oscura se cernía más cerca, un grupo de hombres armados avanzando, con miradas decididas y el desprecio por la vida brillando en sus ojos. Rápido. Eliseo empujó a Laura, su rostro resuelto. Debemos acceder a la biblioteca antes de que nos encuentren. La verdad está al alcance, pero primero, debemos zafarnos de ellos. Mientras corrían, el rugido de las explosiones se convertía en ecos distantes. La sede del consejo, ahora envuelta en humo y escombros, se erguía como un espectro tenebroso. Laura sintió que el aliento se le escapaba al ver los estragos de la brutalidad. En ese instante, entendió que la lucha no era solo por la verdad, sino por la libertad misma. El camino se tornaba oscuro y retorcido, pero la luz que emanaba de Marta parecía guiar cada paso. Los murmullos de la multitud se disipaban en súplicas y gritos. Todo a su alrededor era inminente. Marta se detuvo y levantó la mano, señalando un edificio deteriorado. Ahí está. La entrada está en la parte trasera. Quedan minutos, y quienes caen en el miedo son los que ya han sido derrotados. Laura sentía la urgencia llena de adrenalina en sus venas. ¿Qué encontraremos allí realmente?, preguntó, pero sabía que su pregunta era como abrir una puerta a la incertidumbre. Los secretos de nuestro pasado, aquellos que han mantenido a la Iglesia en el poder. Revelaciones que harían temblar su mundo, respondió Marta con un susurro profundo que atravesaba su determinación. Y también la respuesta a la gran tribulación. El tiempo se deslizaba como un sueño aterrador, cada segundo era una áspera advertencia de lo que estaba por venir. Se acercaron a la entrada, pero el sonido de pasos retumbando en el suelo de piedra podría significar el final. Vamos,
gritó Laura, y apenas se adentraron en el edificio, la oscuridad les dio la bienvenida con un silencio amenazante. Entonces, un grito desgarrador resonó detrás de ellos: no se puede escapar. Una voz familiar cortó el aire, llena de veneno y odio. El jefe del consejo estaba más cerca de lo que pensaban. El choque entre su mundo de mentiras y el de la verdad apenas comenzaba. Laura sintió un escalofrío en la espalda. ¿Hasta dónde llegarían por ocultar lo que anteriormente se creía inescrutable? La biblioteca prometía luz, pero los peligros los acechaban con cada instante que avanzaban hacia lo desconocido. «Estamos listos para enfrentar lo que descubriremos», murmuró Eliseo, su voz temblando ante la inminente tormenta. Y así, con un último empujón en sus corazones, cruzaron el umbral de lo que sería su destino sin saber que una revelación aún más oscura y peligrosa estaba por surgir. El aire dentro de la biblioteca era denso y frío, como si una verdad oscura se escondiera en cada rincón. Las sombras parecían cobrar vida mientras Marta guiaba al grupo hacia un pasillo al fondo, donde estanterías apiladas de libros se erguían como guardianes silenciosos. El eco de los gritos del líder del consejo resonaba en la mente de Laura, repitiéndose como un mantra aterrador. «¿Qué haremos si nos encuentran?», preguntó Eliseo, su voz temblorosa revelando el miedo que intentaba ocultar. «Encontraremos lo que hemos venido a buscar», contestó Marta, avanzando con paso firme. Su determinación era casi palpable, como una luz en medio de una tormenta. Los textos antiguos pueden contener la respuesta a lo que se nos avecina. Si logramos destapar la verdad, tendremos la oportunidad de desmantelar su poder. Cada paso que daban resonaba en las paredes de piedra, un recordatorio de lo que estaba en juego. La tensión electrificaba el aire, y el latido de los corazones de Laura y sus amigos parecía marcar el compás de una sinfonía de rebelión. De pronto, un ruido sordo detrás de ellos les hizo detenerse en seco. Laura sintió como si el tiempo se paralizara. «¿Escucharon eso?», murmuró, su voz apenas un susurro. Un crujido provenía de la entrada, seguido de conversaciones apagadas y pasos pesados. «No tenemos mucho tiempo», dijo Marta, su voz baja pero llena de urgencia. «Tenemos que encontrar lo que necesitamos antes de que lleguen». «¿Dónde buscamos?», preguntó Laura, su mirada recorriendo el vasto espacio lleno de polvo y secretos. «Los textos sagrados que han sido prohibidos, esas estanterías». Marta señaló hacia un rincón oscuro, donde una luz tenue se filtraba a través de las grietas en las paredes. El grupo se apresuró hacia allí, intentando mantenerse en silencio, pero la ansiedad crecía en Laura al escuchar cómo los ecos de los hombres armados se acercaban. Podía sentir el sudor deslizarse por su frente, la presión en su pecho igual al peso de su misión. Con manos temblorosas, comenzó a explorar los libros. Los títulos eran en su mayoría desconocidos, cubiertos de telarañas y años de olvido. Marta, en un acto desesperado, sacó un libro grueso y antiguo que parecía más desgastado que los demás. «Miren esto», exclamó, abriéndolo. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de un texto que apenas podía entender. «Esto es lo que necesitamos, las profecías escondidas». Mientras los otros se acercaban, un grito resonó desde la entrada de la biblioteca. «No hay salida. Están aquí». La voz del jefe del consejo se hizo eco entre las paredes, y el temor heló la sangre de Laura. «Rápido, tenemos que irnos», instó Eliseo, mirando hacia atrás con una mezcla de terror y determinación. Pero justo cuando se dieron la vuelta, la sombra estaba allí, bloqueando el camino de salida. Creyeron que podían escapar tan fácilmente, ¿verdad? La voz del jefe del consejo era fría y amenazante, como un veneno. «No dejaré que espíen los secretos que están destinados a ser olvidados». El aire se volvió espeso con el sonido de sus hombres moviéndose cautelosamente. Los latidos del corazón de Laura retumbaban en sus oídos como un tambor de guerra. No solo estaban luchando por su libertad, sino por la verdad que podría cambiarlo todo. «Tomemos un camino alternativo», gritó Marta, abriendo puerta tras puerta, mientras la angustia crecía con cada instante. Pero, de repente, un estruendo resonó y las estanterías comenzaron a temblar, como si el propio edificio respondiese al peligro. «Sabía que vendrían», bramó el consejo, mientras las estanterías se caían a su alrededor,
convirtiendo la biblioteca en un caos. ¿Qué hacemos ahora? Laura sabía que el tiempo se agotaba, y la salida no era solo un camino hacia la seguridad, sino su única opción para cumplir con su misión. Fue entonces cuando la voz de Marta partió el aire, fuerte y clara: el secreto está aquí, no únicamente en el papel. A veces, lo más difícil se encuentra en lo que somos realmente. Así, en un acto de desesperación y valentía, Laura comprendió que no podían escapar sin luchar. El nuevo camino hacia la verdad estaba marcado por el sacrificio. Pero antes de que pudieran actuar, el suelo se quebró a sus pies, y la oscuridad se tragó la luz que les quedaba. ¿Sería el final de su lucha? Mientras caían, la pregunta resonaba en su mente: ¿qué secretos se revelarían en las profundidades que los aguardaban? El descenso fue aterrador. Laura sintió como el vacío se tragaba la luz y la esperanza mientras caía junto a sus amigos. El aire se volvió gélido, y cada segundo parecía una eternidad. Cerró los ojos, intentando aferrarse a cualquier pensamiento positivo mientras su mente giraba. De repente, el impacto fue como un estallido. Laura aterrizó en un suelo implacable, seguido de un crujido ensordecedor. Los ecos de sus caídas parecieron interrumpir el silencio opresivo que los rodeaba. Cuando abrió los ojos, la oscuridad comenzó a despejarse lentamente, revelando un espacio desconocido. Se encontraban en una habitación subterránea iluminada por unas antorchas titilantes. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, y un aire antiguo impregnaba cada rincón. Marta fue la primera en levantarse, mirando a su alrededor con un destello de determinación en sus ojos. Esto no es una coincidencia. Estamos donde se guardan los secretos. Secretos, murmuró Eliseo, apenas sobrepasando el terror que acababa de experimentar. Esto debe ser parte de lo que el Consejo quiere ocultar. Sin embargo, lo que encontraron en el centro de la habitación hizo que a todos se les helara la sangre. Era una gran mesa de piedra, sobre la cual yacían antiguos escritos, pergaminos desgastados por el tiempo. Laura se acercó, sintiendo como el hormigueo de la curiosidad la invadía. Mira, dijo, señalando uno de los textos, esto es sobre la gran tribulación. Marta pasó sus manos con suavidad sobre las páginas, y aquella revelación la dejó fría. Habla de juicios divinos, de reformas necesarias y de un conflicto final que está por venir. La voz de Marta se llenó de una mezcla de reverencia y horror. Todo lo que hemos temido. Un fuerte ruido resonó en el pasillo que llevaban detrás, y todos contuvieron la respiración. No podemos quedarnos aquí. Tienen que venir detrás de nosotros, dijo Laura, sintiendo el pánico elevarse en su pecho. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos esos textos? Sí, gritó Eliseo, ya preparado para llevarse uno en sus manos. Necesitamos sacarlo de aquí. Si esto es cierto, la verdad puede ser nuestra única esperanza. Pero antes de que pudieran decidir, la puerta comenzó a abrirse lentamente, y una silueta oscura se delineó contra la luz del pasillo. Era el jefe del consejo, con sus hombres encargados de hacerles frente. Creyeron que escaparían, ¿verdad? Su voz era un susurro amenazante, lleno de ira y desprecio. Sabía que caerían. Aquí es donde los secretos deben mantenerse. Laura sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. No había tiempo para más palabras. Tenían que actuar. Esto es más que solo un libro. Es nuestra respuesta, gritó Marta, tomando uno de los pergaminos y deslizando otro bajo su brazo. Aguanten. Las luces titilantes se apagaron y la habitación se sumió en la penumbra. Atrás. Vamos. Gritó Eliseo mientras empujaban a Laura y a los demás hacia una recámara oculta que descubrieron tras una columna polvorienta. Se agazaparon, oyendo cómo los hombres del consejo se acercaban, sus voces llenas de rabia y miedo. Los encontraremos. No permitiré que nadie se interponga en el camino de la verdad que defendemos. El corazón de Laura latía desbocado. Una decisión crítica se acercaba. Si lograban escapar, podrían exponer el verdadero rostro del consejo al pueblo. Pero si no lo hacían, ¿qué futuro les esperaba? Mientras la tensión aumentaba, una idea se formó en su mente. Lo que hemos descubierto puede servir como un arma. Y cuando la puerta tembló una vez más, una revelación más aterradora cruzó por su mente.
Pero ¿qué pasaría si lo que descubrimos es aún más terrible de lo que imaginamos? Una voz llena de determinación rompió el silencio: no haremos nada sin saber la verdad. Mientras se preparaban para un enfrentamiento inevitable, un crujido resonó fuera de su escondite, dejando claro que quedaba muy poco tiempo. Ahora, la lucha por la verdad se tornaba en una lucha por su propia supervivencia. ¿Qué secretos se desatarían si lograban escapar? La tensión creció en el aire, y al girar aquella esquina en la oscura recámara, el verdadero horror que aguardaba podría redefinir todo lo que sabían. ¿Serían capaces de manejar lo que descubrirían? El eco de la oscuridad resonaba en las paredes de la biblioteca subterránea, mientras la figura del líder del consejo se cernía como una sombra amenazante. Laura y sus amigos se agazapaban en su refugio improvisado, la adrenalina corriendo por sus venas. Era un momento crucial. La lección que debían aprender no solo se trataba de la verdad oculta de la Iglesia, sino de la batalla que librarían con sus propios miedos. Eliseo, con los músculos tensos, se asomó hacia el pasillo. «Debemos salir de aquí», susurró, sus ojos repletos de determinación. «Podemos exponerlos. La verdad está justo frente a nosotros». Pero antes de que pudieran tomar acción, Marta interrumpió su vorágine de pensamientos. «No podemos dejar que nos atrapen. Hay una puerta trasera, y nadie la conoce. Si logramos llegar a ella». La esperanza destelló en sus miradas, un rayo de luz en medio del caos. El silencio se cortaba por el crujido de puertas golpeando y voces desgarradas por la rabia del consejo. «No dejaré que escapen», gritaba el líder, su furia palpable como un ciclón. Laura sintió como su corazón latía como un tambor, urgida por una decisión crucial. «Vamos, por aquí», dijo Laura, conduciendo a sus compañeros hacia una esquina oscura, donde Marta había indicado la salida. Rasguñando sus manos contra las paredes, avanzaron, el miedo pulsando en el aire. La oscuridad parecía engullirlos, pero el deseo de justicia era más fuerte que el terror. Cuando llegaron a una puerta olvidada, Eliseo empujó, y un chirrido antiguo resonó en la escena. La puerta se abrió lentamente, revelando un túnel oscuro que parecía interminable. «Esto es nuestro único camino», dijo Laura, su voz temblorosa pero firme. «Si la verdad está a la luz, entonces debemos encontrarla». Sin esperar más, se adentraron. La calma del pasillo contrastaba con el rugido de la búsqueda detrás de ellos. Sentían que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como si cada segundo pudiera ser su última oportunidad. Después de un trecho, Marta se detuvo en seco. Su expresión era grave. «Escuchen. No lo olviden jamás, esta lucha es más que solo por nosotros, es por todos. La fe existe donde hay verdad, y sin ella, solo hay sombras». Las palabras de Marta resonaron como un eco en sus corazones, insuflándoles valor. Eliseo asintió, decidido. «No podemos permitir que nos silenciaran. La verdad necesita ser conocida por todos en el pueblo». Y así, llenos de determinación, siguieron adelante. El pasillo terminaba en una escalera que ascendía hacia la luz. Con cada escalón, la esperanza crecía. «Estamos cerca. No podemos rendirnos». Las palabras de Laura se convirtieron en un mantra. Finalmente, al llegar a la cima, la luz los cegó antes de que entraran a la plaza. La noche estrellada se extendía ante ellos, mostrándose majestuosa e inmensa. Pero el silencio reinante les traía recuerdos del temor que habían dejado atrás. Mientras miraban a su alrededor, las miradas de los congregados se encontraban de nuevo, perplejos y confundidos por los ecos de la noche anterior. Sin embargo, Laura sintió que todo había cambiado. «La Iglesia ha estado manipulando nuestros miedos», gritó, tomando el centro de atención. «Y las verdades que hemos descubierto lo demuestran. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras noches». Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de inconformidad y rabia. El consejo, que había estado observando en la sombra, apareció, pero esta vez no había solo desconfianza, había valentía. «Ellos han tratado de mantenernos ciegos ante la verdad», continuó Laura, «pero juntos somos más fuertes. No permitiremos que la oscuridad nos consuman más». El líder del consejo, pálido y furioso, se adelantó. «No se dejen engañar por palabras vacías. La fe es el camino,
no la rebelión. Pero su voz parecía temblar ahora, resonando como un eco de un temor palpante. Un grito desde el fondo de la multitud resonó, atormentado y lleno de esperanza. ¿Qué sucederá si la fe que hemos conocido es solo una ilusión? Y ese grito se transformó en una ola. Una fuerza que atravesó la plaza. La multitud se movía en un solo cuerpo, despertando una certeza colectiva. Laura sintió que su corazón latía con el eco de esa verdad. La lucha no solo era por ellos, sino por toda una comunidad que había vivido en sombras, buscando el sol que les había sido prometido. Vamos a luchar por nuestra verdad, afirmó, el aire cargado vibraba con esa promesa. Y así, mientras el consejo se replegaba ante la abrumadora presión de la unidad, la multitud comenzó a desprenderse del miedo. Finalmente, entendieron que no solo eran seguidores, eran guerreros dispuestos a enfrentar la oscuridad. La noche, que al principio parecía un manto de terror, se convirtió en su aliada. Mientras la luna brillaba en el cielo, una crispada esperanza despertaba en cada corazón. Comenzaron a unirse, sus voces resonando en un canto de liberación. Juntos enfrentaron su destino, sabiendo que aunque el camino por delante podría ser difícil, ya no estaban solos. El consejo, al verse cada vez más despojado de su poder, tuvo que reconocer la verdad que había estado oculta. Así, la noche se convirtió no en el final, sino en el comienzo de un nuevo amanecer. No olvides que esta historia puede continuar y que la verdad siempre sale a la luz. No esperes ni un segundo más. Esto es solo el principio. Si te ha impactado esta historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte nada de lo que viene. Dale like ahora para que el algoritmo se lo muestre a más personas. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que pasará a continuación. Y no te vayas sin compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer esta revelación. El momento es ahora. Haz tu parte y forma parte de esta comunidad.